La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y nuevamente tenemos un tema muy importante para todos ustedes y es un tema que tiene que ver con el carácter de nuestro Dios. El tema de esta mañana lleva por título Los juicios de Dios y la destrucción final. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a ir al trono de la gracia para empezar este tema con la autoridad del cielo. Oramos. Amante Dios y Padre eterno, alabado y exaltado sea tu santo y bendito nombre. En esta hermosa mañana y siempre, humildemente venimos delante de ti suplicando claridad de pensamiento y discernimiento de lo alto. Padre Santo, perdona nuestras faltas para que no haya obstáculos en nuestra comunión y te pedimos que tomes el control del programa para que pueda ser un bálsamo para tu pueblo. Ayúdanos para que otros te puedan conocer mediante la revelación hecha por tu amado Hijo y que tu santo carácter pueda ser reproducido por todos los que anhelan su venida. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí vamos a entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 31, versículos 17 y 18, donde dice la santa palabra de Dios. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Versículo 18, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Y en Miqueas capítulo 3 versículo 4 nos dice la palabra de Dios, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Y en Ezequiel capítulo 39 versículo 23 dice, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias que esperan el regreso del Maestro de Galilea. En el programa de hoy vamos a estar repasando lo que ha revelado Dios acerca de sus juicios y cómo será la destrucción final de los que se rebelaron contra su santo gobierno. Por la reacción de muchos en cuanto a estos temas acerca del carácter de Dios, como que no mata, hemos notado que son muchos los que no han comprendido bien ciertas verdades que nos han sido presentadas en las Sagradas Escrituras.
Entendemos que esto a veces sucede por la terminología utilizada en las traducciones de la Santa Palabra, que a veces no son la mejor, o a veces porque Dios hace una manifestación directa como proveniente de Él. En esta última instancia, al tomarlo como es presentado, hace que no captemos lo que nos ha dicho claramente y sin rodeos en otros lugares de las Escrituras. Por ejemplo, el profeta Ezequiel nos brinda información detallada cuando nos dice en Ezequiel capítulo 39, versículo 23, uno de los versículos de introducción de esta mañana: y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Aquí se nos presenta cómo es que Dios obra cuando hace justicia. La frase "yo escondí de ellos mi rostro" es muy significativa, mis queridos hermanos. Al comienzo del versículo nos aclara que fue su pecado la razón por la cual fueron en cautiverio. La palabra de Dios nos dice que es el pecado lo que hace separación entre Dios y el pecador, como vemos en Romanos capítulo 3, versículo 23. Dios, por medio de Ezequiel, nos deja saber que fue por rebelarse contra Dios. O sea, porque conociendo la voluntad expresa de Dios, la cual es desplegada en sus 10 mandamientos, el pueblo de Dios optó por poner por obra lo opuesto. Al hacer esto, mostraron que no le conocían, pues su santo carácter está claramente expresado en la ley de amor. Por lo tanto, la frase presentada como viniendo de Dios mismo, que dice: y yo escondí de ellos mi rostro, no es algo que Dios hizo porque quería hacerlo, sino algo que el hombre logró por su mal proceder. Cosecharon lo que sembraron. Al ponerse tenazmente del lado del pecado, exiliaron a Dios de sus vidas. No quisieron escuchar más sus súplicas de amor para que el pueblo se volviera de sus transgresiones. Por lo tanto, Dios se ve obligado a retirar su espíritu, con todas las bendiciones que eso implica, incluyendo la de la protección divina. Finaliza diciendo el versículo: y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Aquí está claramente expuesta la verdad, pero muchos no la comprenden. El peor enemigo del hombre es el diablo, y él más que nadie los quiere destruir. Por su satánica influencia obran sus demonios y sus instrumentos humanos. Fueron entregados en sus manos, no porque Dios se empeñó en entregarlos arbitrariamente, sino porque al insistir en el mal y no buscar el perdón ni arrepentirse, convirtieron su pecado en el pecado imperdonable. No porque haya algo que Dios no perdona, sino porque no querían ser perdonados. No sentían esa necesidad. Dios no te puede perdonar si tú no quieres realmente ser perdonado. Hablando al respecto, la sierva del Señor nos dice: al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable, y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Pausa. Así es que se comete, mis queridos hermanos, el pecado imperdonable, cuando no queremos ceder a las súplicas del Espíritu. Continúa la cita.
insultamos al príncipe de la vida y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Mientras uno hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 292, el párrafo 1. Dios siempre anhela lo mejor para la humanidad. Desea que el hombre se reconcilie con Él. Su ira y su obra extraña es cuando tiene que dejarte en las manos del que te quiere destruir, porque así lo has decidido tú. Ya no puede enviar a sus ángeles para que te protejan, porque tú elegiste la compañía de otros. Esto es lo que ha sucedido a través de las edades. No hay que buscar un caso en particular para demostrar lo contrario, porque Dios no cambia de carácter, ni de temperamento o de metodología, porque Él no tiene los defectos del hombre. Dios es amor y su amor es desinteresado y solo nos quiere bendecir. Solo depende si nosotros deseamos recibir su bendición, porque Él nos la da si la aceptamos, pero no nos fuerza para que la tengamos. Él respeta tu decisión, respeta tu libre albedrío. Si deseas escuchar al otro espíritu, ya esos son otros 20 pesos. Los juicios registrados en la Biblia, sea de una persona, de una nación o de todos los impenitentes habitantes de este mundo, todos se ajustan a este mismo ejemplo. Dios no mata a nadie. Los transgresores son engañados por el enemigo y sus secuaces a alejarse de Dios mediante la desobediencia, para que puedan cosechar lo que con sus acciones anhelaron. El enemigo es un experto en suplirte las herramientas con las que puedes cometer suicidio. Si estás colgando sobre un precipicio, sostenido solo por una soga, Él te convencerá para que tú mismo la cortes y pienses que esa es la mejor decisión que alguna vez has tomado. Tristemente, muchos han sido engañados a creer que es Dios el que la corta, pero no saben que al creer esto, el enemigo queda satisfecho porque mató 2 pájaros con un tiro. Queda escondido de la vista del engañado y los pobres culpan a Dios, el que ha hecho lo indecible por salvarlos. La sierva del Señor nos dice claramente: los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora, que pereció en las aguas del diluvio. En tiempo de Abraham, la misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma, excepto Lot con su mujer y 2 hijas, fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de esa generación: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo capítulo 23, versículo 38. Pausa. Su extrema persistencia a rechazar el llamado al arrepentimiento del cielo los dejó huérfanos en las manos del enemigo, sin ninguna protección divina. Continúa la cita. Considerando los últimos días,
El mismo poder infinito declara respecto de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 10 al 12. Hago una pausa nuevamente. Aquí hay otro versículo que, tomado literalmente, presenta a Dios con las características del diablo. Dios no conduce a nadie hacia el mal. Dios no tienta a nadie. Eso sucede por las decisiones que toman los individuos. Dios lo permite porque se han cauterizado a lo bueno e insisten en perpetrar el mal. Continúa la cita con la declaración aclaratoria. A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. Conflicto de los Siglos, página 426, el párrafo 2. Nada nuevo hay debajo del sol, mis queridos hermanos. Existen diferentes personajes, pero seguimos viendo el mismo drama. No hubo cambio en cuanto a la manera de obrar de Dios. Él siempre se ha entregado a la salvación del hombre. Pero como Él no viola tu libre albedrío, tiene que aceptar tu mala decisión. El enemigo está como león rugiente, buscando siempre a quien devorar. Y tu mala elección es la que te pone en la boca del diablo. Porque pretendías saber más que Dios y pensabas que tenías una mejor ruta de escape. Eso mismo pensó Lucifer, el Señor lo reprenda, y quedó echado del cielo y esperando su tiempo cuando dejará de ser. Ahora, ya que estamos hablando de eso, pasemos al tema de la destrucción final. Vamos a ver lo que presentan algunos versículos. Hablando con relación al hombre, Job nos dice en Job 14, versículo 6, si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Es interesante notar que lo que presenta este versículo fue en efecto lo mismo que ocurrió cuando el Espíritu de Dios se retiró de los impenitentes a través de todos los juicios registrados en el Antiguo Testamento. Y hablando de lo que le esperaba a los descendientes de Esaú, el profeta Jeremías, exponiendo la revelación que Dios le dio, presenta lo siguiente en Jeremías capítulo 49 versículo 10, donde dice: mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Aunque Dios se adjudica lo que está profetizando, es obvio que el resultado fue por medio de manos humanas enemigas, y todo por la terca desobediencia de esta tribu y su camino de continuo al mal. Pero veamos un texto que señala directamente la destrucción final. El profeta Malaquías, hablando directamente acerca de la ejecución del juicio de los impíos, nos dice lo siguiente en Malaquías capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí se compara a los impíos con la estopa o el rastrojo, como vemos en Isaías capítulo 5, versículo 24, donde se nos dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo.
porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Podemos ver que al final hay una especie de fuego reservado para los impíos. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero, ¿de qué tipo de fuego está hablando? Pues veamos el versículo anterior para ver esto un poco más de cerca. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Algo que notamos aquí claramente es que aquí se nos está hablando con lenguaje figurado, pues se utiliza una personificación de la muerte y del Hades o sepulcro, como siendo echados al lago de fuego, lo que el mismo versículo interpreta como siendo la muerte segunda. Aquí podemos ver lo que el profeta Oseas expone bajo inspiración divina cuando dice en Oseas, capítulo 13, versículo 14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Como vieron, Dios no tendrá misericordia con la muerte, porque Dios es vida y esa es su especialidad. El trago amargo habrá pasado y todas sus criaturas se deleitarán en su amor. Pero veamos esto a través del prisma que nos puede dar una contestación satisfactoria. La sierva del Señor nos dice: el misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestuosidad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado del apelativo conmovedor, Padre Nuestro. Esa cita la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 633, el párrafo 1. Cristo pagó la paga que le correspondía al pecador. Él murió en la cruz, nuestra muerte segunda. Y en la cruz del Calvario podemos ver lo que realmente le sucede al impío en la destrucción final. La sierva del Señor nos presenta lo siguiente: sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Esa cita la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 701, el párrafo 1.
Y mis queridos hermanos, el próximo párrafo nos dice a qué grado esto le afectó a Cristo. Cuando sigue diciendo, con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Deseado de todas las gentes, la página 701, el párrafo 2. Como pueden ver, mis queridos hermanos, esta angustia fue tan y tan grande que él no podía ver a través de los portales de la tumba. Esta angustia fue tan y tan grande que fue la que le causó la muerte, quebrantando su corazón. Ahora, noten lo que sucede antes de la destrucción final de los impíos y qué es lo que realmente se lleva a cabo ante la mirada de todos los rebeldes. La sierva del Señor lo expone de la siguiente manera. Por encima del trono se destaca la cruz y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención, el humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia, las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en Getsemaní, bajo el peso anonadador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato, ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo eso está representado a lo vivo. Conflicto de los siglos, página 647, el párrafo 2. Como en una pantalla de cine, se presenta ante los que no aprovecharon el don del cielo todo lo que sufrió nuestro Maestro. Continúa el próximo párrafo diciendo, luego, ante las multitudes agitadas se reproducen las escenas finales. El paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario, el príncipe del cielo colgando de la cruz, los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte, la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. Conflicto de los siglos, página 647, el párrafo 3. Ahora noten lo siguiente. La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás
sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Conflicto de los siglos, página 648, el párrafo 1. Y más adelante se nos dice: todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa, y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Conflicto de los siglos, página 648, párrafo 4. Y continúa diciendo: es entonces evidente para todos que el salario del pecado no es la noble independencia y la vida eterna, sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía. Despreciaron el maravilloso don de eterna gloria cuando les fue ofrecido. Pero cuán deseables no les parece ahora. Todo eso, exclama el alma perdida, yo habría podido poseerlo, pero preferí rechazarlo. Oh sorprendente infatuación, he cambiado la paz, la dicha y el honor por la miseria, la infamia y la desesperación. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. Por sus vidas declararon: no queremos que este Jesús reine sobre nosotros. Conflicto de los siglos, página 649, párrafo 1. Mis queridos hermanos, al comprender lo que realmente perdieron, cuando había estado a su alcance gratuitamente, son atormentados severamente por el remordimiento de lo que dejaron perder. Sienten la angustia de que ya no hay más intercesión por la raza culpable, y este inmenso pesar oprime su corazón, como fuego los carcome por dentro. Recuerden, las palabras de Cristo después de su resurrección habían hecho arder los corazones de los discípulos de Emaús con gran gozo. Pero en esta situación, al ver la obra del Redentor presentada en vista panorámica y su muerte en la cruz, es demasiado demoledor para soportar para aquellos que con sus hechos rechazaron al dador de la vida. Así reciben una experiencia similar a lo que el profeta Ezequiel nos revela acerca de la destrucción final del enemigo de las almas, que el Señor lo reprenda, en Ezequiel capítulo 28, versículo 18, donde dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. En su estado de decadencia, no resisten la inconmensurable gloria del Padre y del Hijo, que fue manifestada plenamente en la cruz del Calvario, la cual ellos rechazaron tenazmente. Al igual que a Cristo en la cruz, esto quebranta su corazón. Ese es el fuego que los consume. No permitas que el don del cielo sea desperdiciado por el engaño y lo pasajero. Únete al grupo de los redimidos que atesoran su salvación. Aprovecha, no queda mucho tiempo. Acepta la vida y el bien para que entres en el gozo del que nos redimió. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6.
Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.